Hablamos de política porque el presidente electo José Antonio Kast confirmó su asistencia a una cumbre organizada por Donald Trump, en la que invitó también a otros mandatarios conservadores como Javier Milei y Nayib Bukele. Un encuentro que se da, por cierto, en medio de la tensión entre el país norteamericano y Chile, en la que 3 funcionarios de gobierno sufrieron la cancelación de sus visas. Parlamentarios de la oposición y el oficialismo plantean que esta será una prueba de fuego para el nuevo mandatario. Paulina García, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, la verdad es que ha generado harta expectativa este viaje que va a realizar el presidente electo José Antonio Kast a Miami, específicamente a esta cumbre internacional que organiza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que se va a concretar el próximo 7 de marzo, es decir, un poquito antes del 11, que es el día oficial que asume José Antonio Kast en la presidencia. Por ende, va a ser un viaje bien relámpago. Un encuentro que se va a dar en medio de las tensiones que hay justamente entre Estados Unidos y Chile por este cable submarino chino que obligó o motivó a Estados Unidos a revocar la visa de 3 funcionarios del gobierno del presidente Gabriel Boric, específicamente 3 funcionarios de la cartera de transporte. El presidente electo José Antonio Kast va a realizar este viaje el día 7 de marzo con el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna. Además, a esta cumbre también ya se confirmaron las asistencias de otros presidentes como el de Argentina, El Salvador, Paraguay y Bolivia, presidentes alineados con la derecha que se ha ido configurando en el continente. Entre los temas que se van a abordar en esa cumbre está la inmigración ilegal, el tema de Venezuela con la salida de Nicolás Maduro y cómo cambió el escenario desde ese minuto hasta ahora. Sin embargo, la atención en esta cumbre claramente va a estar puesta en estas sanciones que levantó Estados Unidos, impuestas a 3 autoridades del gobierno, y va a ser muy clave ver qué señales se van a dar en esa cumbre, pensando en las que pueda dar José Antonio Kast. En el oficialismo creen que esto es una prueba de fuego, que va a ser clave saber si Kast se va a alinear o no con los intereses políticos de Donald Trump, considerando justamente que esta cita que se da en Washington va a ser el primer acercamiento formal entre ambas administraciones y podría marcar de cierta manera el tono de lo que venga de aquí en adelante. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, defendió este viaje y dijo que es una gran oportunidad para retomar la relación con Estados Unidos. La participación del presidente Kast en la cumbre de Miami es una gran oportunidad para reunirse con los mandatarios de países que atraviesan amenazas similares a la nuestra, particularmente del crimen organizado. Reunirse con Ecuador, con Argentina, con mandatarios que tienen la determinación suficiente para enfrentar con todas las fuerzas de sus respectivos estados el crimen organizado va a ser fundamental. Lo mismo en el caso del anfitrión, que en este caso es Estados Unidos. Claro, Paulina, y este es un viaje que se venía hablando hace ya bastante tiempo, no es que se tomó la decisión a última hora, pero que cambia un poco de tono con lo que conocíamos durante la semana recién pasada, el viernes. ¿Qué implicancia o qué implican las señales enviadas por Estados Unidos con esta sanción a funcionarios del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones? Claro, la decisión que ustedes decían de Estados Unidos de revocar estas visas a 3 funcionarios del gobierno claramente fue un balde de agua fría para el Ejecutivo, que, recordemos, reaccionó desde Isla de Pascua a esta situación cuando el presidente estaba de gira en ese lugar. Y acá en Santiago el canciller sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos y se envió una nota de protesta. Se calificó esta decisión como unilateral, sorpresiva, toda vez, decía el presidente Boric, que este cable submarino chino que uniría Hong Kong con Valparaíso, que es el núcleo del problema, se ajusta a la normativa vigente. Algunos analistas piensan que en este viaje de José Antonio Kast a Estados Unidos pueden pasar varias cosas, tienen que cuidarse mucho las señales, mientras que hay otros que plantean que esta decisión de Estados Unidos de revocar estas 3 visas, de cierta manera podría interpretarse como un llamado de advertencia al presidente entrante, que aún no ha dicho, no ha dado su opinión sobre qué le parece este proyecto de cable submarino chino, y eso por supuesto que se va a concretar, según el propio José Antonio Kast, el 11 de marzo, y ahí vamos a saber la opinión que tiene la futura administración en torno a este proyecto. Hubo reacciones sobre este viaje del presidente electo. Vamos a escuchar al diputado Leonardo Soto y su par republicano Stefan Schubert. En esa cumbre del mes de marzo, el presidente electo José Antonio Kast va a tener que rendir una prueba de fuego frente a millones y millones de chilenos. Va a tener la oportunidad de hablar con Trump
exigirle que respete el derecho y la libertad que tienen los chilenos para tomar sus propias decisiones. Va a poder pedir que se respete el Tratado de Libre Comercio, que garantizaba arancel cero a muchos productos chilenos. Es muy positivo que el presidente electo, José Antonio Kast, haya sido invitado a una cumbre en Estados Unidos que está determinada o está establecida para primeros mandatarios. Esto es una señal de que el problema hoy día no lo está teniendo el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Chile, sino que lo están teniendo particularmente con Gabriel Boric. Ya, eso está por verse porque ya decíamos, Paulina, hay varios actores, ex cancilleres, hoy día el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, que en una entrevista con el Diario Financiero dice que Estados Unidos con esto busca ilustrar al próximo gobierno y a otros de la región de lo que puede significar admitir inversiones chinas. China, un país central en esta historia que también se pronunció durante el fin de semana. Sí, la embajada china en Chile emitió una declaración pública tras esta decisión de Estados Unidos y pronunció lo siguiente. Él dijo: la situación constituye un desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales de Chile, además de reflejar una postura dominante de Estados Unidos en la región. También esta declaración agrega que este proyecto del cable submarino chino no afecta a los intereses de terceros países y que su objetivo es fortalecer la conectividad digital entre Sudamérica y Asia. Ese justamente es un tema muy sensible para Estados Unidos, que muchos dicen de cierta manera estaría detrás de todo esto una especie de guerra comercial con China y que Chile en este caso estaría jugando un rol intermedio y que eso finalmente sería el problema más geopolítico que hay de fondo. El analista político Marcos Moreno se refirió a este viaje de José Antonio Kast, dijo que sería muy bueno que se mantuviera prudente frente a eventuales presiones de Donald Trump. El viaje del presidente electo José Antonio Kast llega en un momento muy complejo para las relaciones bilaterales entre Chile y Estados Unidos. Ayuda a bajar tensiones, puede contribuir a recomponer canales políticos con Washington antes de asumir, mostrando por parte de Kast una disposición al diálogo en un tema sensible para Estados Unidos, como la influencia china en la infraestructura estratégica. Pero también es un movimiento riesgoso. Si su participación en la cumbre el próximo 7 de marzo, días antes de que se produzca el cambio de mando, es leída como un alineamiento explícito con la agenda estadounidense contra la presencia de China en la región, podría generar señales incómodas para Beijing, que hoy es uno de los principales socios comerciales de Chile. Bueno, es importante lo que decía Marcos Moreno. Efectivamente, China es uno de los principales socios comerciales que tiene Chile y eso también va a ser clave para ponderar las señales que vaya a dar José Antonio Kast en este viaje a Miami. Se espera que esta jornada el embajador Brandon Judd de Estados Unidos pueda realizar una vocería a propósito de esta polémica por revocar 3 visas a funcionarios del gobierno, así que vamos a estar atentos a eso y a lo que pase también en el Palacio de la Moneda. Muchas gracias, Paulina García. Gracias, Pauli, buen día. Buenos días. Sí, aquí la situación de Chile es compleja, es controvertida y uno podría decir incluso desde el sentido común es aún más compleja para el gobierno de José Antonio Kast que asume en las próximas 2 semanas. Más allá de las críticas abiertas del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio al presidente Gabriel Boric y su rol en, a su juicio, las relaciones de ambos países, de Chile y Estados Unidos, este es incluso, insisto, desde el sentido común, un mensaje para la futura administración. No queda nada para el 11 de marzo y va a ser José Antonio Kast el que se ponga a la cabeza del manejo de las relaciones internacionales de Chile. Y aquí hay cierto consenso, más allá del estupor que esto genera en el gobierno entrante y también en el gobierno saliente, de que lo que hace Estados Unidos es llevar adelante un objetivo de un alcance mayor, que es enviar un mensaje al futuro gobierno chileno sobre los límites que impondrá Washington a las inversiones de China en América Latina, particularmente en áreas como esta, calificadas como estratégica, telecomunicaciones, energía, minería y también infraestructura. De ahí que es tan relevante lo que vaya a pasar con el presidente electo José Antonio Kast en esa cumbre que convoca a Trump a Estados Unidos y a la que va a asistir el mandatario entrante chileno, en la línea de lo que decía Benja Marco Moreno, ¿no? Las señales en este momento son muy relevantes. Se puede ser neutral entre Estados Unidos y China, hay que seguir siendo neutral entre Estados Unidos y China cuando de los chinos estamos hablando de nuestro principal socio comercial y en esa lógica hay muchos
que dicen que la primera declaración de la administración entrante de José Antonio Kast quedó absolutamente al debe a propósito de lo que dijo o no dijo, más bien, el futuro canciller Francisco Pérez Maquena, que se remitió a señalar que van a esperar la entrega de todos los antecedentes. Y sin responder preguntas ni nada aquello. Minuto y medio duro. Es clave, como bien tú lo dices, la participación de José Antonio Kast en esta cumbre en Estados Unidos. ¿Cuál va a ser el rol que va a tomar? Si es que se va a conversar este tema o no. ¿Cuál es la postura que se toma frente a Estados Unidos? Si finalmente va a ser de acatar lo que dice la Casa Blanca o de decir, bueno, nosotros somos un país autónomo que tenemos derecho a tener relaciones comerciales con otros países, sobre todo con China, que es nuestro mayor socio comercial. Esto limita la inversión, hablamos de un proyecto multimillonario, un cable bioceánico que recorre desde Valparaíso hasta Hong Kong, que a todo esto mucha gente ha dicho, ni siquiera está aprobado. No es un proyecto hay un proyecto que todavía le faltan ciertas etapas para que se concrete. Pero incluso más allá, si estuviese aprobado, si ya estuviese en ejecución, Chile tiene todo el derecho a hacerlo sin tener que recibir sanciones por otro lado. Habrá que ver cuáles van a ser los pasos. Ahora, no sorprende que venga y que se trate de este tipo de medidas por parte de la Casa Blanca, cuando el mismo día que esto se supo, el viernes, en Estados Unidos, la Corte Suprema también había catalogado como ilegales las alzas de los aranceles que había anunciado Donald Trump hace cerca de un año, y en respuesta a aquello, Donald Trump dice, no están así, voy a subirlos aún más. Ese es el tipo de conversación, de diálogo que tiene Donald Trump con el resto de los países. Si no les gusta lo que estoy haciendo, bueno, voy a hacer aún peor. Cuando uno habla con expertos, académicos en el área, dicen, bueno, es que no sabemos qué esperar. Porque tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, pero aún así eso no corre para Donald Trump. Entonces, si eso ocurre con los aranceles, si eso ocurre con, por ejemplo, intervenir en relaciones internacionales en dos países donde Estados Unidos no tiene nada que ver, bueno, ¿qué vendrá de aquí en adelante? Sí, claro, de ahí que la importancia está, uno podría decir, la doctrina de Donald Trump está trazada. Y es esto de la doctrina Monroe, que para algunos expertos internacionales podríamos hablar incluso de la doctrina Donroe, a propósito de Donald. Por lo tanto, la relevancia hoy día está puesta en la respuesta de los países que reciben sanciones, en este caso como Chile, ¿no?, por parte de Estados Unidos. El proyecto del que estamos hablando es un proyecto de 2 empresas privadas chinas que está en una fase incipiente de presentación, al punto de que aún no ha sido aprobado por el gobierno de Boric. Y de acuerdo con lo señalado durante esta semana por fuentes de La Moneda que han citado durante estos días varios medios, no había ninguna posibilidad de que se avanzara en las 2 semanas y media que le quedan a esta administración. Según se ha dicho también, el canciller Alberto Van Claveren le explicó al embajador de Estados Unidos en Chile, que fue citado el viernes a la Cancillería, al que se le entregó una nota de protesta, que la normativa chilena además impide al Estado discriminar sobre las solicitudes de inversión extranjera. Por lo tanto, deben ser acogidas a evaluación independiente del país de origen. Dicho lo anterior, ahora queda en suspenso la respuesta del gobierno electo. Queda en manos de ellos la decisión, porque son cerca de 12 permisos los que todavía faltan para poder ejecutar este proyecto, si es que sigue avanzando. Son muchas etapas, se entiende. Chile también es un país lleno de permisología, como lo hemos hablado en muchas ocasiones. 12 permisos extensos. No es que de aquí, como bien tú lo decías, a 2 semanas o en un mes esto se vaya a solucionar. Pero ¿qué va a hacer la próxima administración? ¿Va a acatar lo que le diga Donald Trump el 7 de marzo en Miami? Claro, en relación al proyecto es otra cosa, digamos, ¿no? El proyecto pudo haber no avanzado. Un proyecto que se presentó en 2016. Lo que tiene que pasar en el corto plazo es una definición en relación a las sanciones que impone Estados Unidos a 3 autoridades del más alto nivel del gobierno chileno.